Bien, ya estamos de regreso y como le comenté previo a la pausa comercial, está con nosotros esta mañana una invitada muy especial. Esta semana se la hemos dedicado en este servicio informativo, en el segmento de la entrevista, a este trabajo que se debe de hacer de prevención de esta lucha dura que tienen todos los días muchísimas mujeres contra el cáncer de mama. El día de hoy está con nosotros María Magdalena Monjaras Flores. Ella es una constante luchadora de que se termine este padecimiento, porque ella en carne propia lo ha vivido y pues ha estado en nuestra frontera, Magda, trabajando arduamente, dando conferencias, pláticas de motivación, porque lo lograste. Pero yo quisiera que esta mañana, primero bienvenida, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de esta plática. No, Claudia, muchas gracias a ustedes, al contrario, para mí es un honor estar esta mañana con ustedes, con tu auditorio, que sé que tiene mucha difusión y mucho poder este canal, sobre todo, precisamente para comunicar. Pues yo quisiera, Magda, que platicáramos un tanto, porque hay muchísimas mujeres en Sonora, somos en estadística el estado que más mujeres tiene con este padecimiento, desafortunadamente. Pero, ¿cómo ha sido cómo llegaste al punto en el que estás el día de hoy? Desde el momento en el que tú te detectas que tienes este padecimiento, ¿cómo ha sido este trayecto? Porque la idea de esta entrevista es que usted en casa, mamá, esposo, hijo, hermana, etcétera, sepan lo que es este padecimiento y que hay esa esperanza de vida. Pues sí, mira, a mí me gustaría compartir esta mañana lo que es la experiencia de Magda. Siempre cuando damos una plática o cuando expresamos algo, no debemos generalizar, y por esto es el ser sobreviviente de cualquiera que sea la enfermedad. En este momento estamos hablando de cáncer de mama y pues a mí me tocó. Entonces, todo lo que yo voy a platicar esta mañana es lo que a Magda le sucedió, lo que Magda sintió, lo que Magda tuvo en el proceso y lo difícil que fue desde la reacción inmediata a la noticia. Por tal motivo es que dentro de los mitos, que si el cáncer no duele, que si no te checas, afortunadamente a mí me dolía, y esa fue la pauta que a mí me hizo seguir, el darme cuenta que tenía algo. A mí me dolía mucho mi brazo, yo pensaba que era porque hacía mucho ejercicio. Entonces, tras una jornada de varias horas de ejercicio, me doy cuenta que mi pecho derecho, mi seno derecho estaba muy caliente, y al darme cuenta que estaba muy caliente, me toco el otro y me doy cuenta que no estaba caliente. Había hecho actividad física, estaba sudada, pero la alarma para mí fue la fiebre en un pecho. Y comencé a explorarme. Al hacer mi exploración, yo les digo siempre, yo me toqué como este huesito que tenemos aquí. Entonces, cuando tenemos alguna duda, que si es bolita, que si no es bolita, que si se detecta, que si se siente, que si no se siente, yo lo sentí porque a mí me dolía. Y cuando yo toqué y hice presión con mis dedos en esa bolita, yo sentí el reflejo del dolor de mi brazo, de mi hombro particularmente, que era lo que me dolía. Entonces fue así como me di cuenta que había un problema. ¿Vas inmediatamente al doctor? Pues fíjate que no, porque pasaron yo creo que 3 semanas para poderme dar cuenta que tenía que hacer algo. El dolor ya era más constante, y ahora ya me lastimaba, o algún golpe que recibía en mi pecho ya repercutía mucho en mi brazo. Pasaron 3 semanas, voy por desidia. Muy clásico en nosotras las mujeres. Claro. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es la palabra correcta. Somos decidiosas y somos decidiosos, porque ahí sí vamos a generalizar este problema. Y resulta que cuando yo ya me pongo atención, acudo a una institución a que me atiendan, pero no hay espacio, no hay consultas, hay demasiada gente, y me traen a vuelta y vuelta y vuelta, y para no hacerte el cuento largo, fueron 6 meses de venga tal mes, venga tal día, no le corresponde. Y entonces, cuando se dan cuenta que necesitaba un ultrasonido para seguir todo el proceso, que vaya al centro de salud, que después el centro de salud la mande al hospital regional, me mandan a hacer un ultrasonido, y ahí es donde me dicen que parece que hay algo malo.
es cuando empiezo a ya no faltar a las citas, pero son interminables los meses, porque lamentablemente hace 10 años el sistema estaba mucho más saturado, había menos información, había menos aparatos y había menos atención por parte del sector público, lo puedo decir así, porque esa fue mi desesperación para yo poder atenderme mejor de manera privada. Yo me fui a una institución privada y fue donde me detectaron que efectivamente lo que tenía era cáncer. ¿Cómo recibe Magda esta noticia? Porque debió de ser horrible. Pues mira, de tantas vueltas era muy curioso. Yo descuidaba mucho mi trabajo, lo que me dedicaba en aquel entonces. Yo era estilista y además tenía club de nutrición. Y resulta que ya eran tantas las vueltas que daba, tantas veces que cerraba un negocio y otro, que ya yo fui sola, ya nadie me acompañó. Yo hablo mucho, yo tengo una cualidad muy particular, soy muy platicadora. Cuando me dice el doctor, efectivamente, ¿es cáncer?, me quedé callada. No hay ninguna expresión que te pueda decir que reflejó mi rostro más que un hondo silencio, porque es cuando tú dices, ¿ahora qué voy a hacer? Es cuando por mi mente no pasó nada, porque yo no sabía qué seguía. Era donde íbamos a comenzar un proceso, pero yo no sabía cuál era el siguiente paso. No tenía nadie que me dijera qué se tenía que hacer, y entonces para mí era desconcertante la noticia, porque estás de acuerdo que cuando nos dicen cáncer y te toca, piensas que ya te vas a morir. Esa fue mi primera impresión. Recibes esta noticia, obviamente te impacta al punto que te deja en silencio. ¿Cómo llegas a tu casa? Porque en ese entonces tus hijos eran pequeños. Tenías una niña, si el cálculo no me falla, de 6 años, 5 años más o menos. ¿Cómo enfrentas a la familia para decirle cuál es el proceso interno? Porque si le da cáncer a la mamá, le da cáncer a toda la familia. Es una situación muy difícil. Sí, tienes toda la razón. Yo recuerdo que yo no llegué a mi casa, yo llegué directo al salón de belleza, fíjate lo que es curioso. Llegué directo al salón de belleza de una cuñada y yo siempre he usado el cabello en melenita. Y ese día le dije, vengo a que me cortes el cabello chiquitito, más chiquitito aún que lo que traigo ahorita. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque quiero irme adaptando a no tener cabello. Así fue como yo di la noticia. En eso llega en aquel entonces el papá de mis hijos, y cuando ve la cara de su hermana y voltean y solamente se miraron y los dos lloraron, entonces ya yo en ese momento fue cuando rompí en llanto con los tres. No sabíamos cómo le íbamos a decir a los hijos, pero mi primera noticia para mi familia fue a mi cuñada y a mi esposo, diciendo que quería verme cómo me iba a ver peloncita, porque yo ya sabía a lo que iba. Mentalmente estabas fuerte, porque no cualquiera. Yo creo que quería hacerme la fuerte, Claudia, porque realmente yo no sabía qué iba. Yo no sabía qué iba, pero sí tenía claro algo. Lo único que yo tenía claro era que tenía que dar un siguiente paso y que estábamos perdiendo mucho tiempo. Después de todo ya habían pasado 8 meses. Entre la desidia, entre las consultas, entre que yo era muy joven, yo tenía 33 años y a mis 33 años, hace 10 años no te querían hacer una mastografía. Exacto. De hecho, el ultrasonido era la única forma de darse cuenta en qué etapa estaba el tumor que yo tenía en mi seno, y para mí ya era un VIRATS 4. Entonces ya era una alerta que probablemente ya estaba invadiendo mi cuerpo en otros órganos, y yo todavía no lo comprendía porque todavía ni siquiera sabía que era una mastectomía, mucho menos que era un VIRATS. Claro. Entonces todavía no sabía a lo que iba. En este momento es muy difícil de explicártelo, pero las emociones vuelven a resurgir y tú piensas que ya superaste esta etapa y te das cuenta que no, Apenas porque es empiezas. muy difícil, que todavía no sabes a lo que vas, apenas comienza. ¿Qué siguió después de eso? ¿Ya enfrentaste la familia, la tristeza, asimilaste, digamos, que tenías cáncer y ahora sí a pelear? Sí, mira, primero que nada, pues como te repito, yo me salí de la institución en la que estaba porque a mí me dijeron el 20 de noviembre, sí es cáncer. Cuando meses anteriores me había dicho el doctor, no se preocupe,
lo suyo no es cáncer, porque a usted le duele. Entonces llegó el momento que yo le dije, doctor, usted deme por escrito una orden en donde me diga, no se preocupe, no es cáncer, lo dice el doctor Navarro, y fírmemelo. Porque si esto llega a ser cáncer, yo con esto me defiendo que usted no me quiso atender en esa institución. Porque yo tengo una iniciativa de querer vivir, tengo 3 hijos y mi hija más pequeña me necesita. Mi hija tiene 6 años y yo voy a luchar por ella, voy a luchar por mi familia y voy a luchar por mí misma para tener vida para ellos. Entonces, cuando el doctor me dice que no me puede firmar, le digo, ¿qué pasa si es cáncer? Me dijo, bueno, si es cáncer, actuamos de inmediato. Cosa contraria, porque lo que le pasó a Magda en ese momento fue, ok, no se preocupe, es cáncer, pero es curable si se detecta a tiempo. Aún a pesar de que yo no sabía cuál era el padecimiento, el diagnóstico de un VIRATS 4, me dice el doctor, ¿sabes qué? Te voy a programar para abril o para mayo, para hacerte la cirugía. Doctor, ¿qué le pasa? Y todavía me dijo, es que se viene diciembre, y es el Día de la Virgen de Guadalupe, y luego se vienen las posadas. El Lupe Reyes. Sí, sí, entonces yo no lo comprendía, y para mí fue muy frustrante darme cuenta que lo que no les importaba era la vida de las personas. Al menos a ese doctor no me demostró que le importara mi vida, pero para mí lo más importante era mi vida. Yo acudo a un sanatorio particular con un amigo que tenemos, el doctor Daniel Capdeville García, que fue mi oncólogo que me trató durante estos 10 años, él me ha tratado siempre. Y cuando yo le dije, doctor, vengo a visitarla como paciente, él me dijo, no, no puede ser. Tú no, porque nos quiere mucho, porque somos amigos. Y me dijo, dime qué traes. Yo ya llevaba todos los estudios que ya me habían hecho previamente y me dijo, ¿te tienes que quedar? Esto es de emergencia, para esto ya me habían hecho una biopsia donde ya habían confirmado la noticia de cuál era la historia clínica del VIRATS, en qué etapa estaba el cáncer, y el doctor me dijo, tienes 28 días para que no haga metástasis el movimiento que hicieron en tu seno. Entonces tenemos que hacer una mastectomía. Te tienes que quedar y ya no te vas. Es otro proceso que inicia, porque un sanatorio particular te sale carísimo y lo primero que tienes que poner es la tarjeta de crédito antes de que te internes. Mi tarjeta de crédito tenía un margen y no alcanzaba para pagar la cirugía. Es otra de las cosas que es frustrante, darte cuenta que a pesar de que tengas dinero, no es suficiente para salvar tu vida. Y ahí fue donde yo realmente sentí que sí me iba a morir, que el dinero no estaba en mi alcance para salvar mi vida. Pero yo quería vivir. Eso es el conflicto que existe entre lo quiero hacer, pero no es un factor que determinas tú, el cómo hacerlo. Entonces, ahí fue donde realmente, Claudia, yo pensé que sí me iba a morir. Pero se te fueron acomodando las cosas. Obviamente peleaste por tu vida. Sí, porque Dios no te pone pruebas si no eres tan fuerte para resistirlas. Y solamente todos los que me rodeaban se daban cuenta de cuál era la situación. Teníamos 18 clubes de nutrición que éramos líderes en la zona de León, Guanajuato. Y resulta que hacían kermés, hacían donativos, hacían recaudaciones, pegaban letreros. De hecho, yo misma pegábamos letreros juntando dinero para una causa y pues vendíamos lo que teníamos, las propiedades, los automóviles, mi negocio, el negocio de mi marido. Y poco a poco se fueron dando las cosas para que en un proceso de 2 años, Claudia, todo saliera bien. Y bendito sea Dios, estoy aquí después de 10 años, muy agradecida con Dios, con la vida, por permitirme venir a expresar estas emociones, estos sentimientos, porque nadie puede vivir en carne propia lo que yo viví si es que tienes el remedio en tus manos, en solamente tocarte, en solamente detectarlo oportunamente, en una etapa temprana como yo lo hice, quizá cuando me dolía, hace 8 meses, antes de decirme es cáncer, quizá no hubiera perdido mi pecho, quizá no me hubieran dado quimioterapias, quizá no hubiera tenido que perder todo lo material, que no importa que se haya perdido, pero que lo más importante es el avance tan significativo, que es lo que más me preocupa y me ocupa hoy en día, Claudia,
para venir a expresar que se toquen, que se cuiden, que estamos a tiempo y que esto tenemos que hacerlo como una cadena para que todas las mujeres que vivimos en cualquier parte del mundo, no solo de la República, no solo de Nogales, no solo de mi estado, de cualquier parte del mundo, porque lo que me preocupa a mí es que las estadísticas ni siquiera existen reales. No hay estadísticas reales, ¿sabes por qué? Porque todo está avanzando a tan rápida velocidad que los números cambian. Y es mejor decir, es complicado y es difícil, pero lo único que yo veo que hace 10 años, de 10 mujeres que tenían cáncer, 8 morían y 2 vivían. Y yo siempre dije que yo iba a ser una de esas 2. Y aquí estoy. Y lo lograste de manera exitosa porque no solamente sobreviviste, reconstruiste tu vida totalmente, estás trabajando mucho con tus negocios de nueva cuenta. Me encanta el nombre de tu negocio, voy a meter gol a ver si no me regañan. Tienes un spa que se llama Fénix, renaciste y lo estás haciendo a tu manera, a tu estilo, como dices, cada persona es diferente, pero es lo que tú proyectas, renaciste. Así es. Después de que te devasta tanto el proceso químico, queda el proceso moral, que aún es peor que el químico. Porque el proceso químico es un proceso médico que nadie debemos de dejar por alto. No es, es mentira, es un tabú que si te tomas esto, que si comes esto, que si comes esto, porque todo el mundo te va a llegar, que si con la coliflor, que si con el brócoli, que si con lo que tenga anticancerígenos. ¿Ya para qué? Eso lo tenemos que prever, eso es prevención, esa es una forma de nutrirte sanamente, no cuando te dicen tienes cáncer, es una prevención desde que tienes a tus niños chiquitos. Entonces, cuando tu cuerpo resistió un bombardeo químico, es porque tus defensas quizá estaban fortalecidas y quizá tu fe fue muy grande y quizá tu cuerpo, aquí está, pero también hay una voluntad, que yo siempre he dicho la voluntad divina, que acomoda las cosas con una estrategia que solo Él sabe y que te deja para algo. Entonces, cuando tú te das cuenta que te enfrentas a un mundo que se te queda mirando porque no tienes una pierna, porque no tienes un brazo, porque eres invidente, e incluso me pasó verme con tirantitos, sin un pecho, y decirme a alguien que eres tú, mi amiga, ¿no te da vergüenza? Ya no te da vergüenza no traer chamarra. Y le dije, ¿vergüenza a mí? ¿Por qué? Y me dice, bueno, yo pensé que te cubrías para que no viéramos que no tienes un pecho. Y le dije, ¿sabes qué? Vergüenza te debería de dar a ti preguntarle a una sobreviviente de cáncer si no le da pena no tener un pecho. Vergüenza te deberá tener un pensamiento tan cerrado como para que tú no veas que lo más valioso de una mujer es la vida, no su cuerpo. Gracias a eso yo me gané un complejo por 8 años, Claudia, que para mí fue lo más difícil de superar. Ese derrumbe moral que me dio esa persona, me dijo, perdóname, no te quise ofender. Y le dije, sí me ofendiste, pero no me hiciste daño. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo permito. Pero te soy sincera, Claudia, sí me hizo un daño. Claro. Porque yo no salí a la calle sin prótesis, yo no salí a la calle sin ver que estuvieran derechitas mis boobies, yo no salí a la calle sin cubrirme hasta el cuello, sin una chamarra, sin un suéter, porque gracias a esa persona cogí un complejo que me hizo vulnerable ante la mirada de mucha gente. Y te puedo decir que tengo 2 años que he superado ese complejo, que yo salgo a la calle ahora sin bra. Y si me permites, con la confianza que nos tenemos, recuerdas una fiesta que nos invitaste y que yo iba con un vestido que se notaba muy claramente la falta de un seno y la falta del sostén. Y yo me sentí tan cómoda que yo lo puedo hacer desde aquel entonces y ese día marcó la diferencia. Y el día de hoy estoy marcando una diferencia por mostrarme tal cual soy, porque una prótesis es como quien pierde una pierna. ¿Qué importa que se le vea que le falta una pierna? Pero la actitud con la que lleva sus muletas, la actitud con la que brinca, la actitud con la que avanza es más fuerte que la actitud que las personas que están completas, que quizá no tienen la mentalidad que nosotros los sobrevivientes tenemos para seguir adelante y para mostrarnos tal cual somos, sin máscaras,
sin prótesis, sin ensambles y sobre todo con toda la voluntad de ayudar y no de ir ofendiendo a quien te ves en tu camino con una deficiencia. Me encanta mucho platicar contigo, Magda, porque contagias y de hecho por eso decidí que vinieras esta mañana a invitarte y sobre todo agradecidísima por todo esta buena charla que estamos teniendo. Yo en lo personal, obviamente ella es una muy amiga querida mía, pero el trabajo que en la comunidad tú estás haciendo, ella no es de Nogales y aquí está trabajando arduamente por concientizar a las mujeres. No solamente platica con sus amistades, ella trabaja con clubs, incluso recientemente hiciste una plática para las esposas de los bomberos, has sido activista del club, pues tú eres la líder, ¿no?, de los Rotaracs, los jóvenes, los motivas todavía más a ellos. Es el mensaje que a través de esta entrevista nosotros en Canal 8 queremos darle a todas las mujeres que están enfrentando esta situación y a las que todavía no, para que aprendamos a prevenir. Magda, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado esta maravillosa plática. Claudia, yo no me quiero ir sin antes ponerte un reto a ti y al público en general, y quizá que esto se haga viral. Me encantaría que se mencionara, nació en Sonora, no por una sonorense, que ya me dicen que ya creo que soy de Sonora. Ya, tomaste Manolo, ya somos de aquí, querida. Sí, yo lo mencioné y les gustó en la plática, ya que referiste la plática de los bomberos. Yo dije que hiciéramos una regla de 3, que nos comprometiéramos ese día. Estábamos viendo, Claudia, que está mucha difusión, hay mucha plática, este es el mes de la conciencia, pero no quiere decir que sea la única razón para que lo hablemos, es todo el año, todos los días, todas las horas. Y lo que yo ahí les dije, que hiciéramos una regla de 3. Yo creo que todos tenemos a nuestra mamá, a una hermana y a una hija. Y si no es así, quizá tengamos 3 amigas, y si no, quizá tengamos a mi suegra, quizá tengamos a mi cuñada, pero que tengamos a 3. La regla de 3 es bien básica, porque si tú, Claudia, hoy tienes la conciencia de que te llegó el mensaje y dices, voy a invitar a mi mamá, voy a invitar a mi hermana y voy a llevar a mi hija a que se cheque, y quizá tu hija no tenga la edad, pero sabes que lo va a hacer a la edad que corresponda, que es de los 20 años en adelante, ya corresponde, porque a mí me dio los 33 años y no marcaba que fuera cáncer. Y ahora es a partir de los 20, 10 años después. Entonces la regla de 3 dice que si tú le dices a 3 personas que se chequen, quizá mañana, en lugar de que las estadísticas aumenten, logremos disminuirlas. Entonces yo a partir de ahora voy a postear en mi Face, hagamos la regla de 3, así como se hizo viral el yo también. Entonces también hagamos la regla de 3 para que concienticemos a alguien que está a nuestro alrededor, porque ¿sabes cuál es mi preocupación con las estadísticas que vi? Que son muy duras, que de 10 amigas que yo pueda tener, sé que 2 me van a decir en algún momento, Magda, ¿qué debo hacer? Tengo cáncer. Y me va a doler mucho quién sea de mis amigas, porque yo no las voy a elegir. Pero si no se previenen, yo sé que llegará el día que voy a ayudarles con mucho gusto, pero quiero evitar que esto suceda. Yo las quiero mucho y como mujer y como persona que pasó este padecimiento, yo no quiero que nadie viva en carne propia lo que yo viví por 2 años y que he vivido a lo largo de estos 10 años. Y 10 años te agradezco. 10 años maravillosos que ya gracias a Dios ya estás libre, porque hace unos días te dieron la noticia de que se acabó ese mal pensamiento que tuviste en algún momento. Cada año yo tenía que estar dando mis resultados, estuve en un estudio de protocolo y me dieron la condición de que por 10 años yo diera a laboratorios, a unos laboratorios farmacéuticos por este medicamento que me otorgaron para un estudio experimental. Por 10 años fui conejillo de indias en este laboratorio y resulta que era mi único convenio. Vivir 10 años para demostrar que funcionaba el medicamento y funcionó. Entonces me dejaron libre y con esto me dan de alta. Sin embargo, no voy a bajar la guardia. Siempre voy a estar con mis chequeos, más que nada porque sigo siendo ejemplo de seguir en mi regla de 3. Muy bien. Empezar a practicar Claudia. Esta regla de 3. Magda, te agradezco este tiempo. Gracias a ti, Claudia. Nos vamos.